Muy buenos días a todos los participantes de este congreso virtual, Nodos del Conocimiento, en su quinta edición. Soy Jesús Raúl Navarro García, investigador científico del Instituto de Historia del CSIC, y hoy les voy a presentar lo que será mi ponencia titulada El cólera en el Aljarafe, en la provincia de Sevilla, una historia de continuidades en la incidencia de las enfermedades hídricas durante los siglos XIX y XX. El cólera adquirió en España un carácter epidémico en 1833 por vez primera, dando lugar al inicio de los contactos de la población con esta peligrosa enfermedad a lo largo de todo el siglo XIX. Nuestra ponencia pretende acercarnos a la incidencia de esta enfermedad en la comarca sevillana del Aljarafe durante ese periodo y sobre todo a los preparativos puestos en marcha por la Diputación Provincial de Sevilla para controlar su posible incidencia en 1910, tras experimentar el país a lo largo del siglo XIX casi 1 millón de fallecidos por la enfermedad si nos atenemos a la circunstancia de que las cifras oficiales pudieron ser muy inferiores a las reales. Utilizando fuentes históricas de dicha institución provincial y de varios municipios del Aljarafe, enmarcamos estos acontecimientos en la historiografía provincial y local de Sevilla y detallamos los cambios introducidos desde el descubrimiento por Koch del vibrio del cólera en los años 80 del siglo XIX en la actuación preventiva de las autoridades locales y provinciales, marcada en no pocas ocasiones por medidas puestas en marcha previamente y sobre las que ya había serias dudas acerca de su efectividad. Entre los objetivos que nos marcamos están esclarecer las bases territoriales y el sistema de abastecimiento y saneamiento sobre los que se instala el cólera en el siglo XIX y en la primera mitad del siglo XX, así como valorar la incidencia del cólera en la provincia de Sevilla en los siglos XIX y XX. Por último, queremos aclarar también la capacidad de respuesta al cólera desde los municipios del Aljarafe y desde la propia Diputación Provincial, teniendo en cuenta el estado económico municipal y los planes provinciales articulados ante la amenaza del cólera en 1910 y 1911. A partir del uso exhaustivo de fuentes secundarias sobre el Aljarafe, abordamos el colapso sanitario del agua de pozo como base del abastecimiento de la comarca y su vulnerabilidad ante la incidencia de enfermedades hídricas como las fiebres tifoideas y el cólera. Esta información se contrasta y complementa con documentación del archivo de la Diputación Provincial de Sevilla y de varios archivos municipales de la comarca. Especialmente utilizamos en esta ocasión los de Valencina de la Concepción y los fondos del Archivo Municipal de Castilleja de Guzmán. La documentación de la Diputación Provincial se refiere sobre todo al temor inherente que había ante la enfermedad tras la incidencia que tuvieron las epidemias de los años 30, 50, 60 y 80 del siglo XIX y que ejemplifican cómo fue abordándose desde la Administración la incidencia de esta enfermedad. Nosotros nos detendremos sobre todo en los planes que la Diputación implementó o aconsejó implementar en los municipios que a la postre eran responsables de gran parte de las medidas a adoptar con la colaboración, eso sí, del Gobierno Civil, de la Inspección Provincial de Sanidad y de los farmacéuticos municipales. El plan sanitario de la Diputación Provincial para enfrentarse a la posible llegada de cólera desde Europa en 1910 es sumamente representativo del conocimiento sanitario que había para enfrentarse a la enfermedad al inicio de la segunda década del siglo XX. Este papel de la Diputación no era menor, pues disponía en ese momento en la provincia de Sevilla de 6 establecimientos benéficos para asistir a enfermos y otros que servían de albergue o podían servir de albergue para clases menesterosas
como ocurría, por ejemplo, con el hospicio provincial. Los archivos municipales nos aportan una imagen de cómo se encontraba el abastecimiento de agua en los pueblos del Aljarafe, de las condiciones en las que se hallaban los pozos de aprovisionamiento local, sobre las medidas adoptadas para preservar su calidad, sobre las reparaciones y gastos consiguientes, sobre la infraestructura sanitaria existente en las localidades, es decir, la existencia de mayor o menor número de médicos, veterinarios, farmacéuticos, practicantes o matronas, sobre la infraestructura viaria con las lógicas repercusiones en la ordenación urbana y en la planificación de mercados, de cementerios, en la planificación de los residuos procedentes de mataderos, de los molinos aceiteros y de cómo se trataba los excrementos, las basuras que se originaban en el entorno municipal. Todas esas materias incidían sobre el territorio e indirecta o directamente influían también sobre la calidad de las aguas del Aljarafe. La casuística de los pozos de uso público en terrenos privados introducía también perfiles de gran interés, como ocurría en Castilleja de Guzmán, para poder entender la suma de factores que podían influir en la incidencia de una enfermedad como el cólera, en la que no solo era relevante el sistema de abastecimiento de agua potable, sino también la extensión del sistema de saneamiento en su sentido más amplio, junto al proceso de proletarización de las masas campesinas, sobre todo en el primer tercio del siglo XX y durante la dura posguerra. De hecho, el grado de proletarización en el campo del Aljarafe fue de grandes dimensiones, contribuyendo a que hubiera una escasa capacidad de resistencia ante el cólera y las fiebres tifoideas. Había jornales reducidos, había una elevada inflación, había altas tasas de miseria y mucha falta de trabajo que se reflejaban en frecuentes repartos de hogazas de pan y de alimentos diversos a los pobres de solemnidad o en la carencia en las poblaciones de viviendas dignas, ¿no? Todo ello era una realidad habitual en la comarca sevillana, como la falta de jornales. Aún a mediados del siglo XX, casi la mitad del presupuesto municipal de muchas localidades aljarafeñas iba a la beneficencia y asistencia social. En consonancia con lo anterior, la red de alcantarillado estaba en un estado enormemente precario. En 1969, por ejemplo, Castilleja de Guzmán tenía un 50% de su casco urbano sin ella. En dicha localidad también la red de abastecimiento de agua a domicilio estaba en una situación similar y en unos porcentajes similares, aunque los esfuerzos por llevar el agua de los pozos a las fuentes urbanas desde los años 20 fue, sin embargo, toda una realidad, ¿no? Sin embargo, la falta de redes de saneamiento implicaba un gran desarrollo de los pozos negros, no solo en viviendas particulares, sino también en centros colectivos, como los cuarteles de la Guardia Civil y los colegios. Sus costes recaían habitualmente en el ayuntamiento, pero sin lugar a dudas también en las economías familiares, y no eran costes reducidos precisamente. La escasa población de los municipios impedía tener servicios sanitarios propios. Lo más frecuente era que estos servicios públicos sanitarios pertenecieran a agrupaciones de localidades. De hecho, por ejemplo, en Castilleja de Guzmán y Valencina. Son cargos municipales que deben fijar su residencia en el lugar, que se ganaban en la plaza por concurso y que servían de forma gratuita a los pobres de solemnidad, que en algunas localidades, como hemos visto, eran porcentajes sumamente elevados. La sanidad y las normativas que trataban de regularla frente a agentes contaminantes como los mataderos, las basuras, las aguas sucias o los alpechines, se abrieron paso con dificultades varias en la ruralidad. Unas veces por la escasa capacidad inversora de organismos estatales, ya fuera a nivel propiamente estatal como provincial y local, y otras por la ausencia de concienciación vecinal. La Diputación acometió sin duda los estudios técnicos de las primeras obras de abastecimiento domiciliario de agua al vecindario en los años 40, por ejemplo en Valencina, y en los años 60 en el caso de Castilleja de Guzmán. El cólera
apareció de forma habitual en España a lo largo del siglo XIX y el primer tercio del siglo XX, a pesar de que desde mediados del siglo XIX se sabía que uno de los principales medios de transmisión era el agua. El plan de actuación de la Diputación Provincial a principios del siglo XX era precario y solo de carácter preventivo. Se centraba en el aislamiento de enfermos, en la desinfección de lugares, equipajes y ropas y en hacer un seguimiento y un control del agua. Un plan que era a todas luces insuficiente y que demuestra las limitaciones de todo tipo que tenía el entorno rural para enfrentar problemas derivados de las malas condiciones del sistema de abastecimiento de agua y del saneamiento, como quedó patente muchos años después, a principios de los años 70 del siglo XX, cuando el régimen franquista tuvo que enfrentarse a nuevos casos de cólera originados en el Valle del Jalón, pero ese tema lo hemos trabajado y publicado ya en otro lugar. Invitamos a todos a que revisen nuestra página en academia.edu. Espero que les haya interesado este tema de investigación. Para cualquier duda o necesidad de mayor ampliación, estaré disponible los días de celebración de este congreso en la plataforma del mismo. Así que muchísimas gracias a todos por su atención.